Grabar, hermanitos, para que todos estemos en sintonía. Algunos hermanitos me dicen que posiblemente no puedan estar, ¿verdad?, en la clase. Yo entiendo todas las ocupaciones que a veces tenemos, pero bueno, hermanitos, Sempogualtonal Ilhuitl. ¿Qué es Sempogualtonal Ilhuitl? Veintena. Itzcali. Si nosotros dividimos esta palabra, claro, aparece como Izcali, pero lo correcto es Itzcali. ¿Qué Itzli? Una conciencia, una retroalimentación de decir, bueno, ya pasaron 17 veintenas. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué más tengo que hacer para empoderarme? ¿No? Itzli, la conciencia, nuestro ser interno. Kahli, nuestra casa, la conciencia de que cómo hemos alimentado esta casa y todo lo que corresponde a nuestra percepción. ¿Sí? Su regente Xiutlekutli, el señor del fuego celeste. Toda ceremonia se inicia con fuego, termina con fuego. Ahora bien, para que nosotros celebremos este resurgimiento, ¿no? Como su nombre lo dice, tenemos que resurgir, pero desde una conciencia armoniosa. En esta veintena vamos a aprender a crear. Ojo, es importante estos dos juegos de palabras, crear y creer. Dos cosas importantes. Tenemos que crear esa creencia para que podamos generar ese sustento. Ayer, como decíamos en la reunión, al menos los que estemos de acuerdo y pues podamos, ¿verdad? Cada cálculo que vayamos, llevaremos un pequeño sustento para los hermanitos, ¿sí? Vamos a empezar a ayudarnos, todos nosotros. Fíjense, a veces creemos que la ayuda nada más es monetaria. No, tenemos que empezar a crear ese sustento en esta veintena. Por ejemplo, mañana vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es? Tenemos que crear un proyecto en estos 20 días. Un proyecto de publicidad. Tenemos que empezar a publicar, a que el espacio del hermanito, a que su trabajo del hermanito sea realmente reconocido y valorado, ¿sí? Eso es muy importante. No por querer ser muy amoroso, lo quieras regalar todo. Mm, no funciona así. No funciona así. Para los que hemos estado en las ceremonias, recuerden cuál es el pago que damos con nuestra energía. Y ahí no nos preguntan si quieres o no quieres. Ahí es. Vamos, es dando y dando, mi amigo. Esto también tenemos que crear nosotros desde nuestra perspectiva, hermanitos. Vayamos creando, ¿no? Vayamos ayudándonos. Y no tan solo nosotros, con los demás, en el camino que nos toque trabajar, ¿verdad? El trabajo que nos toque realizar, ¿verdad? Tenemos que estar aprendiendo eso. De eso vamos a hablar. Mañana creamos nuestro proyectito, pero este proyecto lo tenemos que proteger. Pero ¿de quién vamos a proteger nuestro proyecto? He aquí. Tenemos que protegerlo de personas que no quieren que nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestro trabajo, pues salga a la luz, o sea, triunfe, ¿no?
Por eso algunos dicen, cuando tú tengas un proyecto, manténlo en secreto, trabájalo. Viene el siguiente ceremonia, porque van a ser 20 ceremonias con Yeyecat. De acuerdo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a comunicar? Desde mi aliento. Por eso les enseñaba yo estos ejercicios. El día de hoy les mandaba yo el video de cómo pedirle con la abuelita Chalchihuitlicue, con estos 5 dedos, los 4 elementos más nosotros, nos ayude a ver más allá de. Ahora, con mi aliento, desde mi aliento, hago mi decreto. Decreto que este proyecto de echar a andar de echar a andar mi temazcal, haré que más personas se interesen en venir a este temazcal que yo tengo. Haré que más gente venga y asista a mis clases. Haré que esa gente se vaya satisfecho con lo que yo le estoy brindando. ¿Entienden? Lo estoy empoderando esto que estoy creando, pero me lo tengo que creer. El siguiente paso, Kahli, Tepeyolotli. ¿Cuál es el camino que tengo que darle a este emprendimiento, a este proyecto? Ojo, hay que saber dar, pero también con una mano recibir. Doy y recibo. Bueno, yo doy lo mejor de mis servicios, de lo que yo hago, lo que me apasiona. Ah, pero también voy a estar consciente en mis intenciones, pues abuelitos, abuelitas, energías, o Dios, como lo conciban ustedes, concibamos nosotros, pues también estoy dispuesto a que me llegue en abundancia, que haya esa reciprocidad. ¿Ya vamos? 3. El 4, cuarta ceremonia. Ah, bueno, de acuerdo, ya sé qué es lo que quiero, sé, ya encontré cuál es mi camino. Ahora tengo que impregnarle esa sabiduría, esa creatividad del coyotito, del huehuecoyotl, ¿no? Del Quetzalí. Tengo que crear, tengo que ser muy creativo, mm, ya que voy a buscar una y mil maneras para que esa abundancia llegue. No sé, creando videos, quizás hasta pagando publicidad y todo eso, inclusive intencionando al universo para que las personas que estén buscando lo que yo ofrezco lleguen. Ah, pero voy a intencionar con mis velitas, ¿no? Que eso yo les iré explicando en toda esta veintena. Va a ser un poquito difícil para algunos de nosotros, yo lo sé, porque yo lo viví, porque romper con viejos patrones de creencias cuesta, porque ya no lo dijeron, es que esta es la única forma de que tú puedas ser y hacer las cosas. Y no es así, hermanito, no es así. Podemos y debemos reinventarnos en cada veintena. Por eso, si en esta veintena yo puse un proyecto y no me funcionó, en la siguiente veintena, ya sea que lo fortalezca ese proyecto o ya sea que pues proponga un nuevo proyecto y estoy evaluándome, estoy evolucionando. Ah, pero ahí vean cómo le van a hacer. No, no, hermanitos. Por eso yo les decía hoy en la mañana, todo esto está encaminado a trabajar en equipo. Todas las actividades que nosotros hacemos, no tan solo yo lo sé, el círculo de abuelos también lo sabe. Y por eso ellos van a intencionar, van a
Nosotros le llamamos, van a velar nuestro camino, van a abrir nuestros caminos para que podamos nosotros lograr nuestros objetivos. Esto es un trabajo en comunidad. Algunos le pueden llamar, pues es que es una magia lo que están. No lo sé. Para mí no lo veo como magia, lo veo como una intención, como empoderar. Crea y cree lo que estás haciendo. Porque luego cometemos el gravísimo error. A ver qué sale, yo lo voy a emprender. Si funciona, qué bueno. Y si no, está bien. No, 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 no. Estoy seguro que esto va a funcionar, porque no estoy solo. Y para ello, todos nosotros nos vamos a unir en hermandad. Oiga, mire, estoy promocionando este producto. Vamos, ayúdeme a compartir con sus conocidos. Es esa red. Y justo con la señora de la noche que hoy vamos a trabajar. Tlazoteotl y Tlazolteotl. Son dos cosas con H, Tlazoteotl, como el principio generador del amor. Ayer ya nos lo decía el abuelito Nahuizipacli. El amor lo puede todo, ¿no? Lo puede todo, yo les aseguro. Pero también tlazolteo, de tlazoli, de desechar lo que no nos sirve. Ya en una charla el abuelito Ometochli decía, pues hay que vaciar esta olla. Si esta olla está llena, pues ya no podemos meterle más ideas, ¿no? Debemos de aprender y de desaprender, ¿sale? Esa es la temática y ahorita vamos a desarrollarlo. En esta clase también lo vamos a ver con la ayuda de todos ustedes. Yo sé que ustedes ya también lo estudiaron. Este Amoshli, precisamente el Amoshli, el códice Feyerabadi-Meyer, el Amoshli Tezcatlipoca también, justamente porque pues es eso, ¿no? La práctica. Bien. Yogualtlecujtli tlazohteotl, inahualtzin itzpapalotl. Coincide con lo que vamos a hacer en Izcali y con la señora de la noche. ¿Qué? Démosles alas a esa conciencia. Démosles alas a esa energía que tenemos nosotros dentro de nosotros para que pueda volar hacia el Mictlampa, hacia el lugar de nuestros ancestros, donde descansan ellos y que nos traigan sabiduría, pero que también ellos nos ayuden a trabajar en este camino terrenal. Sí, resulta que a veces nos desespera mucho cuando no hay esa abundancia. Es toda una gestación. La flor no se desespera por crecer y florecer, pero sí se preocupa en enraizar, en nutrir sus raíces para que se sostenga. Y esto lo vamos a aplicar en esto que nos toca hacer. Iscali, resurgimiento del 15 de febrero, ¿sí? Al 6 de marzo. Es lo que vamos a trabajar la veintena de Iscali. El 7 de marzo va a ser el primer día Nemontemi, ¿sí? 5 días. El primer día, el 7, le vamos a dedicar al Tlahuiztlampa, al rumbo oriente, el de la luz. Vamos a hacer una conciencia, vamos a hacer una evaluación. ¿Qué he hecho para yo obtener la sabiduría? Solamente he abierto, pues Padre Dios, Creador, dame sabiduría. O lo que he hecho, empiezo a buscar esa sabiduría y lo pongo en práctica. Al practicarlo, en ese proceso yo aprendo más. No tan solo lo conozco, lo aplico y me es útil esta sabiduría. ¿De acuerdo? El segundo día,
le vamos a dedicar al Mictlampa. Vamos a evaluarnos cómo nos hemos conectado con los abuelos del Mictlampa, pero también cómo este cuerpo físico, energético, etérico, nahuálico, filosófico, quizás hasta emocional, cómo lo hemos transformado. ¿Sí? ¿Seguimos siendo los mismos negativos? ¿Seguimos siendo los mismos, las mismas personas que nos dicen, uy, hay que emprender este proyecto? No va a funcionar. Nah, así estamos bien, así estamos bien, así estamos felices. Dios quiere a los pobres, ¿no? O cómo hemos transformado nuestra visión, nuestra filosofía de vida, porque es para la vida, ¿eh? No nada más, sí, ya estudié, yo te sé esta teoría, te sé esta filosofía, yo te sé estas prácticas. No, mira, es esto y esto, sí, pero ¿lo estás aplicando? No, pues sigue siendo, entonces solamente eres un intelectualoide, una persona que es una pequeña biblioteca, que te sepas dos, tres cosas y lo has practicado y te funciona. En el círculo le llamamos Neltilistli. En esta veintena nos va a acompañar Xiutlecutli o Xiutecutli, el Señor del Fuego Celeste, el que nos mantiene centrados. Dice, a ver, ¿qué pasó contigo? Como decimos coloquialmente, como que se te están subiendo los humos, tranquilo. Tienes que avanzar con paso firme, sí, con decisión, sí, pero sin lastimar a nadie, sin, sin quitarle el sustento a alguien más. Sé justo para que los demás sean justos contigo. Recuerda que las decisiones que tú tomes no son buenas ni malas, solo son resultados de lo que tú decidiste. Y no le eches la culpa a Dios, al gobierno, a tus hermanitos, a tus hijos, a tu pareja, a todos, porque tú eres el inmediato responsable. Por eso se dice Xutlekutli, lo encontramos también en el cielo azul, el que divide el día y la noche, el que sabe que hay luz y oscuridad, el que sabe que en el día hay de todo también, al igual que en la noche. Pero yo decido estar centrado. Por eso Xiutlecutli, por eso es el gran señor del fuego celeste. Por eso en el Amochtli Tezcatlipoca está él al centro. Y al centro giran todos los otros 8 señores de la noche, ¿no? Él dice, yo los vigilo. Yo, yo soy la conciencia. Yo soy esa vocecita que está en tu mente. Oyes, ¿qué dijimos? Otra vez estás renegando de tus deberes, de tu disciplina. O me toca levantarme a las 3 de la mañana, otros 10 minutos. Y hay entre 10 y 10 y se te amanece y no hiciste lo que deberías de hacer. Ese es su trabajo de Xutekut. Su nombre, el nombre de Iscali, resurgimiento, es lo mismo que un renacimiento cíclico, ¿no? Es lo mismo, resurgimiento es un renacimiento. Bueno, ya caminé las veintenas. ¿Ahora qué? ¿Cómo me siento yo? ¿Sigo siendo el mismo que reniega de sus obligaciones? ¿Que reniega de que haya abundancia para mí? O pues he entendido que todo depende de mí, que todo gira alrededor de mí, pero a partir de mis decisiones. Por eso, por eso yo les hago esta invitación, que en este año uno conejo, caminemos en este sendero, en estas veintenas, para que de aquí a un año, cuando estemos con esta veintena de Iscali, digamos, a ver,
A ver, Yaor, tú te comprometiste con proyectos. ¿Cuántos proyectos los lograste? Los demás, ¿por qué no los lograste? ¿Quién? ¿Quién no te permitió lograr esos proyectos? ¿Quién? ¿Tus hermanitos del círculo? ¿Tus hijos? ¿Dios? ¿La presidenta de México? ¿La Cámara de Diputados? ¿Quién no te permitió? Asume, asume tu responsabilidad, ¿no? Por eso es que lo vamos a trabajar en todo el año, hermanitos. Sí, en todo el año. Lo único que sí les pediría, no desfallezcamos en el camino, ¿sí? Por favor, eso es lo que a veces no decepciona, pero sí dice uno, újole, mira, ya voy hasta acá y es lo que estaba reflexionando hoy en la mañana. Digo, caramba, ya nomás nos falta una trecena, ya completamos las palabras nahuálicas, ¿no? Hubo momentos por las situaciones que yo pasé en mi proceso que decía, híjole, hoy no voy a mandar la palabra, no, ya. Pero me decía a mí mismo, ¿dónde queda tu congruencia que tanto predicas? Que debes de ser congruente con lo que dices y con lo que haces. ¿Qué pasa contigo? Tienes que hacerlo. Sí, pero tienes que hacerlo. Vamos, hazlo. Los hermanitos no tienen la culpa de tus decisiones. Tú sí, no es culpa. Son tus resultados. Y órale, ¿no? De eso se trata este nuevo proyecto. Dice, Iztlaculiuhqui, el que es curvo de obsidiana, ha aminorado la fuerza de su manto de hielo. El sol envía calor que hará resurgir la nueva vida de la señora, ¿verdad? Tonantzin, nuestra madre cita tierra, después del largo reposo invernal, a rejuvenecer y conoceremos al inicio de la nueva etapa como Tlazosteo, Tlalnanzi, que es el principio femenino que genera todo con cariño. Fíjense cómo coincidió de que hoy vamos a ver la señora de la noche, Tlazosteo, y el de la veintena que vamos a iniciar. Coincidencia, ¿no? Todo vibra en lo que queremos hacer. Y ese es uno de los puntos que yo quiero decirle a ustedes, a todos nosotros, a mí mismo. Jamás dejemos de creer y de sorprendernos como ese Piltzintlecutli, el señor niño. El día que perdamos esa chispa divina de sorprendernos, de tener curiosidad, ¿qué se hará? Ese día, ese día, enterraremos, dejaremos morir nuestra mente, porque nuestra mente tiene que estar pensando en cómo crear y en no decir, eso que me están diciendo, yo ya me lo sé, ya. Estás cancelando, estás obstaculizando, estás poniéndole el pie, usa tu creatividad, ¿no? Por eso dice, a rejuvenecer, ¿sí? Recibe también el nombre de Tlazo. Tlazolteotl, ¿por qué? Que significa literalmente la que genera vida de lo que ya no sirve. Ojo, que genera vida de lo que ya no sirve. Y no es, dicen algunos, Tlazolteotl, es diosa de la inmundicia, la diosa devoradora de la basura. No es así, no es así, ¿sí? Porque nosotros no creemos en dioses, creemos en energías que los podemos tocar. Ahí está la tierra, ese es la azoteo, ¿cómo nos ama? No es un simple, elemento,
Ah, sí, tierra. No, es sagrado. El aire, el agua que nos da de beber. No, para nosotros no es Dios, es alguien que nos ama y por eso yo les hablo de la reciprocidad. Así como me ama la tierra, le tengo que, debe de haber una correspondencia también. ¿Y cómo lo voy a amar la tierra? Uno, siguiendo sus enseñanzas, ¿sí? Újole, pero pues si hay gente que es bien, perdón por la expresión, es muy cabrona, no, siempre se está buscando cómo fregarme a mí. ¿Y crees que la madre tierra no, si fuera como nosotros, no pensaría así? Entonces usted me está diciendo, me voy a dejar que me hagan todo lo que quiera. No, también vamos a poner límites, pero no toda la gente es así. Ahí es donde tienes que desarrollar tu cualidad de percepción, de intuición. Tú luego te vas a dar cuenta de la persona que solamente quiere aprovecharse de ti, pero vas a encontrar gente que va a decir, está bien, vamos a ayudarnos, vamos a trabajar juntos, ¿no? Ahora, la tierra, además de ser madre amorosa, es la que recibe en su seno toda la materia en descomposición, incluyendo los seres humanos, y de todo ello brotará la nueva vida en forma de plantas y vida animal. ¿Y nosotros debemos de crear eso? Por supuesto, somos espejo. Recuerden el decreto del día de hoy. Soy espejo y me reflejo. Si yo le hago muecas, si yo le hago ofensas a mi hermano, pues eso voy a recibir. Ah, no, sí, a mí que me amen. Sí, pero ¿tú qué estás dando? ¿Tú me estás dando amor? No, pues no. Entonces, tú llegas y le sonríes a un compañero con respeto, lo saludas, pero esa misma sonrisa que le das, hazlo en tono de burla. Ahí está el resultado. ¿Sí? Entonces, es lo que nos habla de esta veintena. En esta veintena se hace una ceremonia llamada Pil Wanalistli de Pipiloli, de trabajar con los aretes, pero no tan solo es un lujo, ¿no? Ni un artilugio, es empoderamiento, tiene un porqué que consistía en horadar las orejas a todos los niños y niñas de 3 años con un punzón de hueso, colocándoles unas plumas de papagayo en el orificio para que no encarnaran de nuevo y pudieran usar posteriormente de adornos. Esta era la única vez que se permitía a todos probar el licor del maguey. Ojo, esta parte, el hecho de perforar tus oídos, tiene un motivo, no es moda. Y en los amoshli no lo dice, ¿verdad? En los amoshli no lo repintan esta parte y hasta bien empoderado. Dice, debes de saber escuchar, debes de saber observar, debes de saber oler, vivir la vida. Debes de saber hablar con palabra florida, ¿sí? Y no, la palabra florida no solamente se refiere a que tú hables bonito, que aceptes todo, no. La palabra florida es, como su nombre lo dice, que tus palabras sean perfume, como les escribo en los mensajes. Nectli, que sea néctar, pero ojo, no cualquier néctar, y que sea esa miel. Y la miel, considerado como algo, un alimento, es el único alimento que no se pudre. Claro que sí, es miel pura. La miel pura, entre más tiempo lo aguarde, se convierte hasta terrones de azúcar.
Ahora, por eso los abuelos lo consideran la miel como la esencia de la sabiduría. ¿Y de qué está hecho? Pues el néctar de las flores, del perfume de las flores. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, nos indica que nuestra sabiduría, que lo que sabemos, nuestro Neltilisli, sea eso para endulzar el oído, la vista, el corazón, la mente y la vida de los demás. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Floreciendo. ¿Y cómo voy a florecer? Actuando. Hermanito, hermanita, la honro, la respeto, la amo y la quiero. Y no le estoy insinuando cosas indecorosas, ¿no? Con respeto, ¿no? Mira, aquí estoy. En lo que yo te puedo apoyar, con mucho gusto. ¿Y cuál sería la respuesta de la otra hermanita, del otro hermanito? Pues aquí estoy también. Vamos a trabajar juntos. Unámonos. Pero hay que saber escuchar a la otra persona. ¿Para qué? Es importante, es muy importante saber escuchar. Oír son cosas, dos cosas diferentes. Oír, oyendo un ruido que me está gritando hasta allá en la esquina, otro hermanito. Escucho por allá un ruido oigo por allá música, pero escuchar es estar atento, termina, ahora sí, pero tengo que entender. A veces ahí vienen lo que decimos las malinterpretaciones. Híjoles, ¿qué me dijo así? Sí, pero tienes que escuchar en qué tono te lo dice, cómo te lo dice y con qué palabras te habla. Escuchar es saber escuchar a nuestra abuelita Chalchihuitlicue. Ya lo han hecho, ahora que ya pronto vendría, ¿verdad? Lo de las lluvias. Escuchemos la lluvia, el río, el mar, los manantiales, inclusive la gota de agua que cae, ¿no? Son mensajes que nos ayudan a empezar a entender los procesos, las dinámicas, los movimientos de nuestra propia vida, ¿sí? Para aquellos que nosotros no hemos escuchado el palpitar de nuestro corazón, ¿sí? Ay, ¿qué tiene que ver eso? Es un milagro, pudiéramos decirlo, que esté trabajando esta máquina y que no descanse, ¿eh? Y que no descanse, porque el día que ya no quiera trabajar, nos vamos a las carnes frías ya, nos despedimos, ¿sí? Y es el que mantiene el calor de nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que un difuntito, alguien que ya trascendió, su cuerpo queda frío? Porque su corazón ya no está trabajando, ya no está circulando esa sangre y muchas cosas más, ¿no? Ahora bien, entonces, en esta veintena, ¿no? Disciplinemos nuestro oído. En los amorcios nos lo marcan, hasta bien remarcadito, ¿sí? Es una de las cosas que vamos a hacer. Por eso yo les decía, hermanito, mira, yo estoy promoviendo esto. Ayúdame a compartir en tus redes sociales, con tus conocidos. Invítalos si están por acá cerca en Teotihuacán, en Tepoztlán, en la Ciudad de México, aquí en California, aquí en Canadá. Si tienes algún conocido, invítales que pueden venir aquí a que podamos compartir la palabra, ¿no? Eso es saber escuchar las necesidades de los demás, de la madre tierra, qué necesidades tiene, del abuelito viento, qué no, qué mensaje nos trae. Por eso vamos a trabajar con estas 20 energías, las 20 ceremonias de Itzcali, de Itzli, 20 ceremonias de la veintena del resurgimiento o el renacimiento en un nuevo ciclo, en algo cíclico. Y vean,
Aquí está Itzli, aquí está Tezcatlipoca. Este es Tezcatlipoca, ¿no? Este Tezcatlipoca que nos enseña que todas las energías los tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Son las 20 energías que ven ustedes acá, los 20 tonaltin, pero también son los 20 cuartos de hora, ¿sí? Eso es importante. Para nuestros abuelitos, en la cuenta del tiempo, son 20 horas, no 24 horas, ¿eh? Son 20 horas. Y una hora tiene, para los abuelitos, 72 minutos, no 60, 72. Y cada cuarto de hora tiene 18 minutos. Por lo tanto, en cada año, y esto lo vamos a ver justamente en esta veintena, ¿sí? Shoot. En este caso, Zipacli, vean, está en qué? Zipacli está en el pie izquierdo, ¿verdad? Así como está. Entonces, a las 12:45 inicia Zipacli. Le vamos a decir a nuestro piecito izquierdo, hoy iniciamos un trabajo, un proyecto. ¿Cómo lo vamos a caminar? Ojo, está la otra energía que vemos aquí. Vean, él, este que ven ustedes aquí, es una de las energías súper importantes. ¿Quién creen que sería el que está aquí? ¿Quién sería? En el Amostli Borgia aparece. ¿Se acuerda? Este que está aquí, miren, el que tiene su manita. Y justamente es de la esta trecena, por eso quise compartírselo. ¿No? ¿No se acuerda? Chipotec, ¿Qué más? Lo sacamos de Negnitsi. Shipe Totec. ¿Y qué quiere decir Shipe Totec, hermanitos? se transforma, se transforma al que cambia en las emociones, también puede ser en lo físico, en intenciones, en emociones, Ujú. acciones, actitudes. Claro. Sí, hermanita. Shipe, Shipe en náhuatl es Shipewa, de la palabra Shipewa. Es como agarrar, tomar esta naranja, vamos a suponer, esta es una naranja, hay que quitarle su cáscara. Shipewa, quítale la cáscara. Quítale toda la cáscara de esta naranja. Totec, de nuestro. Tec, teco. ¿Qué es teco? Mi dueño. ¿Y quién es mi dueño? Nuestro ser energético. Decimos nosotros, el náhuatl, totecotzin, toteco, nuestro dueño. Ujú. Que claro, trasladando al mundo católico como para ponerlos en contexto, luego decimos nosotros vemos a Cristo en la cruz, a Santiago Apóstol, a San Miguel Arcángel, a la Virgen de Guadalupe, a otros santitos católicos, luego decimos Totecotzin. ¿Qué es Totecotzin? Nuestro honorable dueño. O sea que nosotros le pertenecemos a esa energía, a aquella energía que está ahí. Pero cuando dice Tote, nuestro dueño, sí, recuerde que nosotros en este cuerpo que tenemos varios dueños. ¿Quiénes?
nuestras energías que tenemos en nuestro tonal, hermanitos. Mi señor del día, mi señor de la noche, de mi trecena con sus regentes, de la hora en que nací. O sea, ellos son los que me harán que yo pueda cambiar, ¿sí? También le llamamos nosotros toteco. Toteco es nuestro otro yo, nuestro aquella que nos está hablando el oído. Así dijimos que no, no lo hagas, no lo hagas. Te puedes arrepentir después. Ah, me vale, yo lo hago. En, en vez de unirnos, a veces nos sabotea. Es el que nos dice, cuidado, puedes salir lastimado, pero a veces no le hacemos caso, ¿no? Shipe tote, el cambio, la transformación, quitarle la piel a aquel que cree que se cree que es nuestro dueño para poder empoderarnos nosotros. Eso, shipe tote. No es el Dios desollado o aquel Dios que dice, ay, el hermanito Adán, quítale su piel y pónmelo a mí aquí para que yo me vea bien. No, no se trata de eso. Shipetote quiere decir cambio de piel de aquel que cree que es nuestro dueño, porque nosotros no le pertenecemos a nadie, ¿eh? Y ese dueño, cuando decimos toteco, es es aquella identidad, aquel personaje que leo, no, pues yo, ¿quién eres? Ah, pues yo soy Yaor, Tragedias Martínez. Yo soy el que lo sabe todo. Yo soy el que guía todo un grupo, ¿eh? Yo soy muy importante. Ahí está el dueño. Ahí está. Ahí está el dueño que cree que todo esto le pertenezco yo. No. Tengo que quitar ese. A ver, tú que te sientes muy engreído, vete para allá. Es esa conciencia en esta veintena de Iscali, de renacimiento. Por eso dice renacimiento cíclico. Hoy todo lo que he aprendido en estos años, ayer les comentaba, tuve que esperar 26 años para esto, pero ¿valió la pena? Por supuesto, valió la pena cada, cada momento, cada instante, cada atadito de velas. Oiga, les traigo estas velitas. Miren, les traigo flores. O mire, tenga, esta es mi aportación para ustedes, en lo que yo les pueda ayudar. Ah, no, pues aquí les traigo pues una botellita de mezcal para su ceremonia. ¿Valió la pena? Sí, pero en todo ese tiempo no me desesperé, sí. De momentos, ¿para qué? Ya, pues que lo sepan ellos nomás, egoístas. Pero llegó el momento que dijeron, bueno, pues te lo has ganado, vamos. Incluso lo puedes compartir con tus alumnos. Trabájenlo. ¿Funciona? Sí, porque nosotros lo hemos puesto en práctica y te hemos enseñado que lo pongas en práctica. ¿Sí o no? Resulta. No, pues sí. Entonces, ahora te toca enseñarle a los demás a que esto que tú vas a poner en práctica funciona y que lo hagan funcionar, pero que no quede ahí esto, que ellos lo apliquen con los demás, para que no se pierda, como tú lo dices. Bueno, entonces, hermanitos, esta parte es así, de Xipetotec. Por eso, solito retoma con su mano, ¿no? Tiene uno que dejar morir a ese otro yo. Y vean, en la otra mano tiene un chimali, un escudo y sus tres carrizos. Los carrizos son objetivos.
¿sí? Y el número 3 es creación, crear. Crea tus objetivos y defiéndelos, pero tienes que dejar morir a ese otro yo egoísta, a ese otro yo que se cree súper importante, que casi, casi toca el cielo, ¿no? Entonces, de eso se trata esta veintena, que en su momento, que en su momento, hermanitos, yo les iré enviando, como les decía, ahorita, ahora les voy a mandar a dos videos. El video es de la ceremonia de cada uno de los tonali, pero también la ceremonia con la trecena de Secuautl, que es más de protección, desde empoderamiento, ¿verdad? Sé que va a ser más trabajo para mí, sí, más trabajo, menos tiempo para estar holgazaneando, sí, va a ser menos tiempo, pero pues lo hago como esa ofrenda, ese honor, con la finalidad de decirles, sí se puede, ayúdame a que esto florezca. Primero en ustedes, en nosotros, porque entre más lo practique yo también, pues más aprendo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la consigna de la veintena, hermanitos, ¿no? En la veintena Iscali, los 18 veintenas del Xihuitzetochtli, su regente va a ser Mictlantecutli, ¿no? De Mictlantecutli. Tenemos que resurgir, tenemos que renacer. Para ello tenemos que crear fertilidad y ciclicidad en la abundancia en los diferentes ámbitos de la vida, trabajando en la abundancia y sustento. La abundancia dando lo máximo de nosotros, desde nuestra disciplina, desde nuestro estudiar, desde nuestro tiempo, desde nuestra energía, desde nuestro empoderamiento. ¿Se puede? Claro que se puede. Ay, sí, fácil. No, no es fácil, pero porque lo hemos aplicado, sí funciona, en verdad, sí. Pero no quiero crearles a ustedes todas esas fantasías, no. Quiero guiarlos para que ustedes también lo puedan comprobar, ¿sí? En la vida laboral, en la vida espiritual nahual, ¿sí? ¿Qué es espiritual nahual? ¿Mm? Nahual que me voy a transformar acá. No, es una filosofía. Es entender que todo lo que está a mi alrededor es mi reflejo. ¿Cómo? Sí. ¿A poco una roca es mi reflejo? Sí. ¿Qué puedo aprender de una roca? La fortaleza, la, el estar en paz, de estar ahí a pesar del sol, de la lluvia, del aire. Y del río, ni se diga del río. ¿eh? Me enseña que cada instante, por muy pequeño que sea, si lo desaprovecho, ya se fue. Me enseña a adaptarme a las circunstancias. Eso es ser náhuatl. Újole, pero es que la vida es muy difícil. ¿Y quién te dijo que es fácil? Pero tú lo haces más difícil. Tienes que fluir con tenacidad, con perseverancia, así como lo hace el agua. Ser transparentes, ser sinceros, ¿sí? A sincerarnos con nosotros, porque muchas veces le echamos, como les digo, la culpa a todo y a todos. Pero yo soy un ángel de Dios, yo no.
No es cierto. Son tus resultados. Acéptalos. Cuando aceptamos nuestros resultados, o como decimos entre comillas, nuestros errores, es mucho más fácil superarlos que renegarlos. Eso es en lo espiritual nahual. Lo espiritual nahual es entender que yo soy el único que puede cambiar, transformar esto, esto, este cuerpo y todo lo que hay a mi alrededor. Yo soy capaz de transformarlo. Sí, con mi actuar, con mi ayudar, con mi vibrar, ¿no? En el ámbito laboral, con mi trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo, con mi trabajo que yo hago, hacer la diferencia? ¿Cómo puedo yo demostrar que aunque tengamos el mismo trabajo, millones de personas, puedo hacer la diferencia? ¿Cómo puedo yo darle el toque personal? Ah, pero yo soy solamente un intendente. Le puedes dar un toque personal. Hasta para barrer se necesita estilo. Hasta para barrer se necesita mucha estrategia y delicadeza. Lo dejas bien limpio, se ve bien. A barrera como sea. Nada más donde, como decimos coloquialmente, nada más barres donde va a pasar tu suegra. Y no es así, ¿no? En el ámbito energético, la energía es muy importante, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva al trabajo con esta señora de la noche. Todo lo que acabamos de decir, parte de ello está aquí. Tlazoteo, el principio generador del cariño y del amor. Ahí está, la que genera con amor, ¿sí? Y está representada ella en nuestra madrecita tierra, ¿sí? Y si se dan cuenta ahí ustedes, toda su piel está de color blanco, ¿sí? Es ese nivel en que todos quisiéramos alcanzar de la madre tierra. Porque es fácil decirlo. Ah, pues conmigo es puro amor y sí, pero ahora practícalo. Ahora enfréntate a una situación difícil con amor. Ahora resuelve un conflicto físico con amor. Újole, ¿no? Ahora resuelve tu mente con tu corazón de de una persona que le ayudaste en todas tus posibilidades. Ahora esa persona te está difamando, como decimos coloquialmente, te está echando tierra. Resuélvelo con amor. ¿Se puede? ¿No? De eso se trata, de esta señora de la noche, que no tan solo es eso, hay más, sí, pero empecemos con esto, practicándolo. ¿Por qué? Si empezamos a practicar esta sabiduría desde nuestras necesidades, aprendemos más, se los aseguro. Entendemos mejor cuál es la función de la señora de la noche Tlazolteo, que también lo podemos explicar académicamente, ¿no? Pero yo quisiera que lo hiciéramos más desde un principio práctico. Ah, pero usted dice que
que los señores de la noche es el nahualismo, es de la transformación. ¿Y no es eso? ¿Y no es eso transformar desde el amor? ¿Y no es eso entender cómo podemos transformar vidas? ¿Ah? ¿Y por qué no entender que todas las personas, independientemente de quiénes seamos, necesitamos amor? ¿No? No tan solo como este día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y regala esto y regala lo otro. Sí, pero es una trampa del sistema para que tú compres ahí los peluches, todos los chocolates, los regalos, las cenas. Es negocio. Pero el Tlazoteo, él dice, no es tan solo el 14, es todo el tiempo. Empieza por ti. Entonces, ¿y es una transformación? Sí. Vean, veamos, por ejemplo, Tlazoteotl y Tlazolteotl, de Tlazotla, de amor, la que genera con amor, con cariño, con responsabilidad. Y Tlazolteotl de Tlazoli, de lo que ya no sirve, pero no es basura, de la que ya no sirve y transformarlo en algo que sí sirve, ¿no? Pero ¿cómo puedo hacer algo que ya no sirve que en algo que sirve? Pues tenemos el reciclaje, ¿no? Recicla, reutiliza. ¿Y cuál es el otro? Recicla, reutiliza. Son tres, las tres R's. Reduce. Reduce, ¿no? Que sacamos no ignition, ¿no? Reduce. Entonces, todo esto, hermanitos, nos lleva a eso, a que vibremos con ese amor en los dos ámbitos, en el tonal y en el náhuatl. Sí, muy bien. Ahora, nosotros podemos hacer que eso o aquellos seres, personas, materiales, sean útiles. Sí, hermanitos, sí, tenemos el poder. Quizá no podemos agarrar nuestra varita mágica y órale. No, tenemos que trabajarlo. Si nosotros vemos, miren, la abuelita Tlazolteotl tiene dos serpientes. ¿Ya se dieron cuenta? Las dos serpientes caminan hacia adelante. Uno, uno, sale en su boca, ¿no? Uno sale en su boca y el otro sale en su parte sexual, ¿no? Que la abrazan. Tiene sus caclis, tiene dos pies que izquierdos. ¿Mm? Tiene dos manos derechas. Ahora, en cada uno de estos manos tiene un atadito, como si fuera un abanico. Pero, si se dan cuenta ustedes, todos tienen de tres, ¿verdad? Como esa vibración no está también esto no está tan lineal. Vean, el color amarillo, que es el sustento, es el conocimiento, la sabiduría, está como en ese vibrar. En esta mano que tiene acá atrás,
solamente es la vibración del sustento, pero el que está al frente, vean, tiene esta telita de Ishlakuliuski. Vibra, dice. Hay algo importante. Vibra lo que tú ya viviste. O sea, recuerda, ¿no? Justamente el ejercicio del día de hoy, del de Ilnamiquilistli, del Teo Ilminamiquilistli, ¿no? El Teo Nec Ilnamiquilistli es recordar, recordar todo aquello que te enseñó algo, ¿no? Esas experiencias, esas vivencias. Y que eso que vibres de lo que tú ya viviste como experiencia, como sabiduría que tú ya lo viviste, ahora ese que te ayude vibrando en tu camino hacia adelante, pero con una conciencia y una percepción diferente. Miren, ese es de Ixtlaculioque, miren. Y si se dan cuenta, los dos, estos dos contenedores, estos dos ataditos que tienen sus manitas, nuestra madrecita, tienen un color especial. Es el color del Xipetotec, ¿eh? El color del Xipetotec, blanco y rojo. Ahora bien, en sus manitas tiene esas, ¿no? De color jade, sus mancuernitas, podríamos decirle, y tiene por ahí dos sonajitas de color amarillo, que él habla de la armonía. En su nariguera, en su nariguera tiene esta, miren, como el de Chalchihuitlicue. ¿Ya se dieron cuenta? Y bien, en sus rodillitas igual tiene esas cuentitas. Pero hay algo importante. Aquí en su cuerpo de Tlazoteo nos muestra solamente un pecho. ¿Qué representaría? ¿Y el otro pecho qué pasó? ¿Dónde está? ¿Alguien me podría decir? ¿Y a quién se asemeja esta misma presentación de la energía? Vean, el rostro que tiene Tlazocteotl no tiene totalmente las facciones totalmente que sean femeninas. Los escucho. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿No? Bueno, si Por- ustedes han visto, mm, y no es que yo esté promoviendo esto, a Baphomet, si lo han mm, visto a Baphomet, Baphomet tiene su cuerpo hombre y mujer, ¿no? Es un cabrío, Temastiane. Ajá, es un macho cabrío, ¿cómo decía? Sí, es correcto. Un cabrío, Ajá, le dicen. sí, pero en su representación, ¿no? Al mismo tiempo, si ustedes vemos aquí, es algo similar. Podría ser Herm- el balance entre las dos energías femenina y masculina, ¿Sí? como el principio generador en todas sus colores, en todos sus colores, en todos sus... Ujú. Bien, así es. Es la armonía. O sea que Tlazolteotl, principio generador del amor y cariño, no tan solo se refiere a lo femenino, sino a lo masculino. Ujú. Bueno, hermanita Ana, la escuchamos. Pues yo quería opinar que es
que es como la dualidad de Mastiani, que es algo parecido a Ujú, lo que la hermanita dijo, está hablando de la dualidad que nos complementa, ujú. la Sokamati. La Socamate nos dice la dualidad y vean en su tocadito. Ojo, por eso les quise hacer esa comparación. Baphomet, aquí en la parte de arriba, aquí en la frente, tiene como una antorcha de fuego, ¿eh? Es la luz, es la sabiduría. Al mismo tiempo, nuestra abuelita Tlazotteotl no lo tiene aquí en la frente, pero sí lo tiene en esta parte de la percepción. Al igual tiene, miren, en su tocadito le ponen estas tres cuentitas y con la base creadora. ¿De qué? De la medicina, o la medicina que algunos le decimos. Uno, dos, tres, creadora de la medicina. Y un cuarto que está apuntando hacia abajo, como una vírgula de la palabra. Entonces nos está indicando, comunica también como medicina a nosotros. ¿Sí? El pecho solamente nos muestra un solo seno. Lo que nos indica es que empoderemos también la parte espiritual y la parte físico en la materia, pudiéramos decir, o sea, nuestra parte física y la parte espiritual, viviendo en ese equilibrio, conectando el universo con la tierra en nuestro caminar, ¿sí? Y en esta imagen de Baphomet hace esto, ¿no? Y esta otra mano lo baja. ¿Sí se han dado cuenta? Aquí no lo hace con las manos, pero lo hace con estas dos serpientes, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que nos habla de la luz y de la oscuridad, ¿de acuerdo? Pero también nos habla de ese movimiento, de ese constante interacción. ¿Y dónde lo dice? Vean aquí. Este que ven ustedes aquí es una ceremonia. ¿Por qué? Tiene un molcajete, este molcajetito, ¿no? Que sirve, el molcajete sirve como para dar una ofrenda, ujú, para dar ofrenda, y aquí tiene uno, dos, tres, cuatro carricitos, perdón, ocotes. Y el ocote siempre representa una ceremonia. Encendemos nuestro fueguito con el ocotito. Por eso yo les decía que para poner en nuestro Poposhkomit debemos de ponerlo casi que en una cruz. Y ya de ahí le ponemos el carbón y ya lo prendemos. Porque estamos pidiendo permiso hacia los cuatro rumbos para poder encender nuestro fueguito, que es el principio que va a generar esta luz en nuestra ceremonia. Ahora bien, algo interesante. Ustedes pueden ver encima de este atadito está atado con, válgame la redundancia, tenemos a una telita de color blanco con rojo, que esta ceremonia debemos de intencionarlo desde nuestro ser interno, poniendo en práctica este corazón, empoderándolo hacia arriba, o sea, elevando el corazón, anteponiendo el corazón, vean, como una medicina de Malinali, este es Malinali, ¿no? Que es la pureza de esa medicina, creando esa medicina del amor, porque el amor es una medicina, porque el amor sana, porque el amor conecta, porque el amor hace vibrar todo nuestro caminar. Sí, por eso es la sorteo, sí. Y está en el número 7. Al estar en el número 7, ella
Tlazolteotl, ¿verdad? Nos habla de nosotros, ¿sí? Por eso en la veintena yo les hablaba de eso, de nosotros, de cómo lo estamos trabajando, de cómo lo estamos vibrando ese amor, de cómo estamos vibrando esa transmutación de nuestra abundancia, de nuestro sustento, de nuestra energía, de nuestro poder como un ser capaz de transformar nuestras vidas, ¿sí? Y esto también lo representa acá, ¿no? Su nahualito de Tlazoteotl es Itzpapalotl, ¿no? Itz es de Itzli, de lo oscuro de la obsidiana, y lo oscuro de la obsidiana no es más que el espejo también oscuro. Agarramos nuestro espejito de obsidiana, nos reflejamos, pero si lo trabajamos como una ceremonia, podemos encontrar que en este espejo, para lo que hemos ya trabajado un poco al espejo, encontramos rostros diferentes. Nos muestra realmente lo que somos nosotros. Es un espejo de obsidiana porque también nos habla justamente de ese generar de, de nuestro ego, de estudiar nuestro ego, de estudiar nuestra importancia, de estudiar nuestro comportamiento, el por qué actuamos de una u otra forma, ¿sí? ¿Y por qué papalotl, mariposa? Porque este ego lo tenemos que trabajar para que se convierta en esa mariposa capaz de viajar al mundo de nuestros ancestros, de estar conscientes que nosotros no somos el producto tan solo de esta corta vida que tenemos. No, somos producto de esas vidas pasadas, de esa experiencia que lo traemos, de ese cúmulo, de esa sabiduría ancestral que lo traemos en nuestra sangre, en nuestra genética, en nuestras vivencias, ¿sí? Y todo esto nos debe de ayudar en convertir eso en esa mariposa que pueda ser libre. Vaya pues liberarnos de ese egocentrismo que a veces tenemos. Ah, ¿cómo creen? Pues si yo sé más, si yo soy esto y si yo en este trabajo soy el jefe, ¿no? Y lo que vemos aquí, hermanitos, es una ceremonia de acecho, de acecharnos a nosotros mismos, de vernos a a nuestro rostro. Pueden decir algunos, jole maestro, pero pues yo no tengo mi espejito de obsidiana. Creo que la mayoría ay, tenemos este aparatito, ¿no? La pantalla, cuando no está así, miren, la pantalla está oscura. Aquí podemos vernos, este es un espejo, es el espejo de obsidiana, nomás que es cuadradito, ¿no? Así es que no es impedimento. Pero aquí yo no tengo espejo de obsidiana. Pero si tienes un teléfono, ¿no? Mírate. Ahora, préndele una vela y se ve diferente. Y te ves diferente. ¿A qué me refiero? A estudiarnos,
¿Cómo estamos generando ese amor? ¿Cómo estamos transformando todo lo que nos pasa? Y eso no lo digo yo, aquí está. Miren, esta casa que es de nosotros es nuestro cuerpo. Miren, tiene aquí en estos escaloncitos de color rojo, 7 escalones, si no, vamos a contarlo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahorita me dicen su interpretación. Vemos a un tecolotito viendo y acechando de frente. Ujú. Vemos esta casa, su estructura. Vean, está dividido, miren, la escalinata. 1, 2, serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Esta estructura está armado por 9. ¿Y 9 qué? 9 señores de la noche. Es un desdoblamiento más de Tezcatlipoca. Solo que aquí Tezcatlipoca como ese amor, como ese transformador. Y dentro de esta casa, si ustedes se dan cuenta, esta casa no tiene esa cabeza, ¿no? ¿Qué es? Es la medicina, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. La medicina de los 4 rumbos, la medicina de los 4 Tezcatlipocas, la medicina de los 4 jades. Ahí está. Pero bueno, está bien. ¿Ahora qué sigue? Bueno, nos dice que es una ceremonia, que tenemos que autoacecharnos, observarnos cómo estamos dando nuestro amor, nuestra empatía. ¿Dónde dice? Aquí está, miren el atadito de ocotes, es una ceremonia. Aquí hay un espejito y todo lo que nosotros vivamos en conciencia, a conciencia de este trabajo, vamos a tener esta lengüetita de Malinali. Y todo esto que hagamos, ¿para qué? Pues para que florezca nuestro corazón, para que florezca el amor. ¿Y dónde lo dice? Aquí está, miren. Por eso la base de este corazón de color rojo. Eso, la fuerza de voluntad lo eleva para que pueda florecer nuestro corazoncito. Inclusive tiene un lengüetita de color rojo. ¿Es una ceremonia? Sí. Después de hacer esta ceremonia, viene el siguiente paso. ¿Cuántos pasos son? Los que yo conozco son 9. Tal vez haya más, haya menos. Los que yo conozco son 9 pasos. El primero, entender que todo vibra desde mi ser, desde mi energía. Al igual que otros, nos muestra solamente una patita del tecolote. ¿Y el otro? Bueno, nos dice, autoobsérvate de tu cuerpo físico, ¿no? Pero también en tu cuerpo espiritual, tu cuerpo nahual y tonal. Sé tú la medicina, no el veneno, ¿verdad? Entonces, es lo que nos va mostrando este trabajo con esta señora de la noche. Hagamos que esa mariposita pueda transformarse y nos pueda hacer libres. ¿Libres para qué? Para poder empoderarnos a nosotros mismos. Libres para pensar cómo debemos de actuar en ciertas circunstancias, vivencias, en esta, en este, ¿cómo les puedo decir? En esta existencia preprogramada para vivir mecánicamente. Sé feliz. Cómprate una casa, cómprate un carro,
y eso te va a dar felicidad. Hay muchas cosas. Pero bueno, los escucho, hermanitos. ¿Qué opinan acerca de esta imagen? ¿Qué información les da a ustedes? Chalchihueje Cacoa, la hermanita, la escuchamos. La Socamati Temashtiani. Yo lo único que me quedé pensando es en los 7 escalones que para mí me remiten a los cuecueyome y por eso van ascendiendo. Entonces asciende ese trabajo de tus cuellos cada uno con esa fuerza de voluntad en tu Cali que eres tú y para que llegues a hacer ese Tlacatecolo. Es lo que pues se me permitió ver, Temachten. La Tlazocamati. Socamati. Y sí, imagínense conectar esos 7 cuellos y conectarte con los 7 rumbos. Y justamente el séptimo rumbo, decimos, es el del corazón de nosotros, ¿no? Así es que no, recuerden que esto está en el Amoshli. ¿Y por qué, me decían algunos hermanitos, y por qué usted cree que el séptimo rumbo somos nosotros? Digo, bueno, es que lo vi en un Amoshli. ¿Cuál? ¿El Amoshli? Feyerabadi Meyer o también Tezcatlipoca. ¿Por qué? Bueno, porque chequen la séptima o el séptimo señor de la noche, Tlazolteotl, ¿ah? Eres el principio generador del amor, ¿sí? Hermanita Quetzaltecca Coyopiltzin, ¿la escuchamos? Socamati Temastiani. Pues como usted lo dice, bueno, yo como lo estoy percibiendo y entendiendo es como ya dijo la hermanita, pues el color blanco y rojo de nuestra casa, de Cali. El blanco pues representa la pureza, esa forma en la que estoy entendiendo que debo trabajar y con voluntad, haciendo una ceremonia, ofrendando en el fueguito copal, haciendo una conexión con la sagrada energía y pues como dice, para transformar ese corazón, florecer. eh, pues eso es lo que para mí representa. El, el tecolotito pues está eh, pues ahí ahí olvidé la palabra que iba a decir, eh, de cómo el tecolotito hace esa transformación interna, estando parado en un solo pie o una sola patita, pues representa lo espiritual no está lo tangible, pero también lo intangible, como dice, eh, en el interior trabajar el aspecto físico, mental, pero también el espiritual, lo intangible. Y pues pudiera ser que trabajar también en la ensoñación. Tlazocamati Temastiani. Tlazocamati Nognitzin. Y en los ojitos, ¿qué creen que pueda mostrarnos? Porque no tiene ningún puntito rojo, verde, su ojito. Hermanito Carmelo, lo escuchamos. Puede ser que su micrófono, hermanito Carmelo. Ahí está, perdón, maestro. ¿Qué va? ¿Qué va? No se preocupe. Este, Me voy a permitir hacer una comparación ahí ya que usted usó la figura por ahí de Baphomet.
que en la naturaleza o en nuestra naturaleza, ya sea física o espiritual, y también psicomental, obviamente, encontramos todos los elementos, claro, una vez que los empezamos a trabajar, para subir esa escalera que está ahí, o esos cuellos que decía la compañera, y los ascendiendo poco a poco, y usar las herramientas que tenemos ahí, que prácticamente en esta cultura de nosotros son muy ilustrativas, muy gráficas, vamos a decirle, ¿no? Pero que que nosotros las podemos sentir literalmente en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pues energía del fuego, la energía del agua, la energía del aire, la energía obviamente de la tierra, una energía muy poderosa que quien se mete a trabajar este elemento, pues en primer lugar tiene que tener mucho temple para poder vencer esa fuerza, pues no vencerla, más bien acoplarse a esa fuerza que tiene la tierra, que tiene el magnetismo, ¿no? Entonces el juego que está haciendo ahí de la escalera o del ascenso, pues es en nosotros mismos y sobre todo ahí con la visión del tecolotito, que es lo que, según yo veo, dado que no tiene ningún color en sus ojitos, pues es la pureza, ¿no? Cuando llegamos a ver ya la pureza, la transformación, lo mejor de nosotros mismos, tiene que ser precisamente con esa pureza para alcanzar esos niveles que está mostrando ahí en la escalerita. Y todavía más alto está precisamente lograr un corazón puro, lo que usted decía hace ratito de ser, sentir, pero también actuar con esa coherencia que a veces no podemos, aunque queramos, no podemos porque no alcanzamos ese nivel precisamente que está ahí mostrándonos el tecolotito, ¿no? Bueno, sería mi aportación. Tlazocamati Novinitzin, gracias hermanito por su compartir. Híjole, ¿no? Es una visión que tiene el tecolotito, que bien lo dicen, son niveles que vamos a ir escalando, son niveles de conexión ardua, disciplinada, para lograr ese nivel. Sí, no, es muy interesante. Y si se dan cuenta, en una parte, un pequeño bloque de la casita aquí en la cabeza tiene un color rojo. O tener esa fuerza de voluntad de ser la medicina para los demás. Veneno, pues sí, hay muchos que son veneno. Ser medicina es nuestro reto, ¿no? Hermanita Nerina, ¿la escuchamos? Yo quería comentar que lo que yo puedo observar es cómo los escalones lo puedo conectar con los rumbos y cómo cada uno de ellos, en cada uno de ellos podemos observarnos y cómo nos estamos encaminando en cada uno de ellos, conociendo la energía que cada uno de ellos nos aporta. Entonces, el búho, puedo ver que ve con claridad en la oscuridad. O sea, porque está claro, está en blanco y están abiertos. Es como bien, como tener la capacidad de observar más allá de lo que se ve. Entonces, el último escalón es como un salto cuántico, es como ya pasé y los escalones empiezan grandes y se van achicando, así que la sabiduría se va como que siendo un poco más, como que se va sacando en el camino cosas que realmente no son importantes y vamos realmente yendo a la esencia. Y después es como un salto cuántico a lo que es el conocimiento general de esa medicina, de la sabiduría, de que ya me transformé, de que ya tengo iluminación, porque puedo ver con claridad cosas que tal vez en un momento dado, que me puedo observar a mí misma y reconocer y ser responsable de lo que he hecho y lo que no he hecho en mi existencia.
Y me encanta el corazón porque es como el máximo, es lo de arriba, es lo más, es lo que trasciende, lo que va más allá de todo este proceso material y espiritual, va mucho más allá de eso, que no lo conocemos, pero que es. Entonces, esto es un florecimiento y es como dijo, es la medicina, pero la medicina en la palabra, en mis acciones. Cómo muestro lo que soy y cómo muestro lo que he trabajado en mí. Y muchas veces, y digo porque en la familia es más difícil porque ya tienen como una creencia de lo que tú fuiste o lo que has sido hasta ahora y cuando haces esa transformación es como que no, como que todavía siguen recordando ese pasado que nos enseñó también esto nos enseñó Trasoteo, que es el pasado y el presente, o sea, cómo esto reconocer lo que vale la pena de ese pasado, lo que me enseñó, lo que fue útil, agarrarme de ahí y ver el presente y hacia dónde me estoy moviendo. Pero pienso que ese pasado siempre la familia como que te lo va a recordar, como que aunque tú vayas por un camino y estás tratando y estamos haciendo, ¿verdad? Para nosotros primero y luego para hacer inspiración a otros, porque solamente nos podemos cambiar a nosotros mismos. Es como que muchas veces no creen eso, no creen ese cambio. Y entonces, pues, me da mucha esperanza ese corazón que a pesar de todo ese proceso, de todos esos escalones, de toda esa visión de vernos, de reconocer la medicina y todo, es como que ese es lo más alto, el amor. O sea, que va a trascender más allá de todo esto que está acá abajo. Eso está allá y entonces es como que hacia eso vamos, como otro nivel, diría hasta que desconocido. Eso es lo que lo puedo recibir en esta y lo comparto. Gracias. Kamati, le agradezco, hermanita, su compartir. De Marciani, Uf, sí, hermanita. también para mí el tecolotito pues puede representar, eh, nos dice a nuestro propio ser, vigílate en tus tezcatlipocas, en esas 4 energías, para mantenerte en ese equilibrio como yo, en su centralidad como Xuctecutli, con esa claridad de pensamiento, y de esa manera tú puedes llegar a ese corazón y llegar a los corazones de los demás, compartiendo tu medicina, teniendo ya ese pensamiento claro, teniendo esa fuerza de voluntad, teniendo pues con esa claridad, esos cuellos, como los mencionó la hermanita y todos nuestros hermanos, haciendo, pues, aunándolos también a esto, ¿no? Para mí representar ese tecolotito, mantente en ese equilibrio, en esa centralidad, como Xuctecutli, ¿no? Que vigila ahí a todos los demás, a todo lo que te rodea, no solamente a ti mismo, sino de todo lo que está rodeado. Gracias, Sebastián. Kamati no ignitzin. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Vale, yo, vale, Demastiani. Buenas Vale, noches, vale, no hermanito. ignitzin. Pues ya a lo mejor voy a redundar un poquito en lo que ya hemos estado analizando, pero sí a mí me llama la atención la manera en que tiene los ojos el tecolotito. Me habla del acecho, pero un acecho con experiencia, pero también sin juzgar, aplicando pues la pureza cuando vamos a aplicar el acecho, y sería sin juzgarnos a nosotros mismos. El color rojo, pues ahí me representa a Pisintecuhtli, como usted decía, la fuerza de voluntad, pero también el color amarillo ahí de su pico, del conocimiento, del revestirnos también con la energía del tonal. Entonces, también veo ahí la energía de Tecpat con el color blanco y rojo. Estamos hablando nuevamente de Chipetote. Entonces, todo esto pues nos lleva a que tenemos que hacer este trabajo con el corazón, pero no nada más con el corazón, sino que todo lo que salga de nuestra palabra, porque tenemos en la parte de ahí la vírgula y tenemos también pues la medicina. Tenemos que trabajar la medicina con sus 3 partes ahí, pues ya sabemos ahí que es la creación, pues. Entonces, eso es lo que me llama la atención, la parte principal de Tecolotito, ese acecho que tenemos que hacer
de instante en instante. ¿Qué más temas tiene? Tasocamate no initien, gracias hermanito. Realmente cuando nosotros empezamos a vibrar en esto, créame que van surgiendo ideas, acciones a realizar. Por eso yo les decía, esta es una ceremonia. Y la ceremonia no es que yo agarre mi plegaria, no, 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 son acciones que hacemos. Uno de los trabajos que podemos hacer nosotros es, yo ya les decía en alguna práctica, al despertar, gracias, porque hoy me enseñas que a pesar de que yo me siento un súper guerrero, que te cansas y necesito yo descanso, necesito yo amarme más a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando empiezo primero a darme amor a mí mismo, podré dar amor a los demás. Desafortunadamente, muchos decimos, es que me voy a casar para que me haga feliz la otra persona, cuando no es así. Si tú no sabes ser feliz contigo mismo, ¿cómo pretendes que otra persona te haga feliz si esa persona tampoco sabe ser feliz? Grave error, ¿no? Es que sí, me voy a casar para que él me haga feliz. No funciona así, no funciona así. Pues en los abuelitos, ahí está. Hermanita Quetzal, Yeka Coyopiltzin, ¿la escuchamos? Tasocamate Temasiani. Pues yo me quedé eh, con las ganas de hacerle dos preguntas y poder salir de la duda al estar observando pues estas imágenes mánticas. En la primera imagen que pasó anteriormente, eh, yo al observarla, y bueno, no quise preguntar porque dije tal vez pudiera no ser, ¿no? Pero de esta misma manera creo que ocupo expresar para poder aprender, Temastiani. Y pues yo al estar observando esta figura, mitad femenina, y observo que hay pequeños rasgos de un color amarillo que es la representación de la sabiduría del Güey Tonatiutzin. Entonces, me venía, me venía así como esa imagen de cuando en la oscuridad el sol refleja esa luz en la luna. Ujú. Y viendo esas dos serpientes también, y esa serpiente que va hacia la tierra, que va hacia abajo, eh, pues mi sentir es que a través de esa fusión de estas sagradas energías, impactan, impactan de alguna manera, pues la vida en la tierra y la vida, pues, y yo dentro de esa naturaleza. Eh, Ese es mi Neltilisli, mi percepción, Temastiani. Por otra parte, cuando usted habla de esos 9 niveles en la segunda imagen mántica, em, yo me quedo pensando y pues estas son preguntas, Temastiani, bueno, expreso mi percepción y pues mi duda, ¿no? Y saber si esa percepción que tengo, por ejemplo, de esta imagen, cuando usted habla de esos 9 niveles, yo quisiera saber, porque estoy pensando que esos 9 niveles se equiparan, pues de alguna manera a esos 9 niveles del Mictlán. Ya lo dice usted, ¿no? Bueno, eh, metafóricamente
interpretar esos 9 niveles del Mictlán, pero con pues sí, con esta realidad, esta vida que estamos viviendo en esta tierra. Sin embargo, como ya lo dice usted, como lo comentaba usted, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de las relaciones, pues decimos, ay, pues es que yo quiero que tú me hagas feliz, ¿no? O queremos ser feliz a costa de algo o quiero ser feliz a costa de algo, no es que si tengo esto voy a ser feliz, si me caso voy a ser feliz, y resulta que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que pues no todo es felicidad. Entonces, pues estoy entendiendo que tengo que trabajar esos 9 niveles em, que equiparan metafóricamente a esos 9 niveles del Mictlán. Y pues crear una realidad y una aceptación, ¿no? De que pues también por eso creo que estas imágenes y esta explicación que nos está dando de transformarnos, pues es por eso, porque tenemos una percepción de acuerdo a la cultura, a la educación, a lo que hemos aprendido, pero la realidad impresa en esta escritura ancestral, esta escritura de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pues nos están dando una guía. Es mi percepción, es mi neltilistli. Tlazo Camati Temastiani. La Sogamate Noinitzin, realmente los 9 niveles son los 9 desdoblamientos de Tezcatlipoca. Al alcanzar los 9 niveles del Mictlampa, renacemos nuevamente. Hagan de cuenta, es esa ciclicidad, ¿no? Que decimos, el primer nivel, pues es cruzar el río con Izcuintli, que nos lleve quien vive en Itzcuintlan, ¿no? Nuestro perrito que nos cruza en el mar. Y ahí van siguiendo los 9 niveles, como que es ese proceso para volver a renacer. Por ello, metafóricamente, nosotros debemos de aprender a utilizar esos 9 procesos, 9 desdoblamientos de Tezcatlipoca, de nuestra conciencia, de nuestro ego, de nuestro guajolotito, de nuestro yaot que vive dentro de nosotros para poder renacer en un nuevo ser. Por ello, que en la cuenta del tiempo trabajamos los 9 señores de la noche. ¿Me entienden? Por ello les decía, cuando terminemos con estos 9 señores de la noche, ahora vamos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, mañana inicia Xutlekuhtli, un ejemplo. Mañana iniciamos con Xutlekuhtli. El señor de la noche es Xutlekuhtli. Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Ah, como es el iniciador, el día de mañana prendemos nuestro Poposh Commit y presentamos, traigo este trabajo para estos 9 días. ¿Qué tengo que cambiar? No voy a hacer toda una lista, no, una acción por cada señor de la noche. Uno, uno, uno. Órale, qué resultados tuve. Empieza otro ciclo de 9 días de los 9 señores de la noche y otro ciclo. Por eso dice, perdón, cíclico. ¿Sí me entiende, hermanita? Todo es una transformación cíclica. Y esa transformación cíclica nos debe de llevar a elevar a un nivel hacia ese trabajo. Bien, hermanita Chalchui Ejecacoat, la Tlazo Camati escuchamos. Temastiani. Canoche no yolo, no ignitzin. Y canoche no yolo. Tlazo Camati ¿Qué Temastiani. más no ignitzin? Nomás son dos detallitos sencillos que estaba viendo. Es sobre el techo de la Cali, que como ya nos había usted compartido es Malinali, pero me puso a reflexionar por qué, ¿no? Pues en el techo, ¿para qué sirve un techo? Pues es protección de la Cali. Ujú. Entonces, que esa Malinali sea tu protección, eso que generas, pero hasta la veo en movimiento, como haciendo este chimaltonali, como esta escobita así alrededor, formando el chimaltonali. Eh, y, y pues esta medicina, pues que viene de los 4 rumbos, eh, eh,
pues de Xuchtli, ¿no? Como celestes de estos 4 rumbos valiosos. Ese es uno, y el otro es de Nanantzin Tlazolteo, que está en la otra diapositiva, que no sé si me distraje o, o no lo habíamos visto, pero lo observé ahorita que hizo mención la hermanita, de las rodillas, las cuerditas que traen sus rodillas. A mí como me evoca este trabajo de doblegamiento del ego, porque en las rodillas ahí se alberga como no, pues no me quiero doblar, ¿no? No quiero hincar una rodillita en la tierra con humildad. Entonces pon ahí la cuerda del ayuno, de que te cueste, pues, para que las puedas doblar en amor, en ese amor de tlazocteo, y doblarlas con conocimiento de causa, ¿no? Ya sabiendo por qué necesitas esta humildad o por qué necesitas postrar una en la madre tierra que es la misma tlazocteo para tu transformación. Tlazocamati Temextli. Tlazocamati Noignitzin. Y justamente si se dan cuenta, miren, el ojito no lo están pintando de rojo aquí en el centro, lo están pintando aquí, como la vista periférica, decíamos, ¿no? La percepción. Inclusive hacíamos unos ejercicios, no sé si se acuerden, decíamos, activemos nuestra vista periférica. Al activar, aunque parezca que estamos viendo acá, pero estamos viendo acá de este lado, y podemos ver cuando activamos nuestra vista periférica de percibir movimientos de energías que viéndolo de frente no lo podemos percibir realmente, ¿no? Tlazohcamati no ignitzin. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Pensé que no me veían porque no tengo computadora. Buenas noches a todos. Buenas noches, Es- hermanito. Nada más para comentar que el tecolotito, yo a mí se me hace también que, bueno, hablaron del ensueño, muy bien. Este, Hablaron de otras cosas, pero también a mí se me hace que tiene sus ojitos en blanco porque tiene la mirada periférica y también porque está viajando. Puede ser para el ensueño o puede ser también que está visitando a alguien que tiene posiblemente algún problema, o puede ser que esté llevando medicina también. Eso es lo que a mí me dicen los ojitos después de todo lo que ya dijeron los hermanitos. A mí me está diciendo eso también, que él está en trance, está al acecho, pero al mismo tiempo está viajando, está llevando, este, o está auscultando algo o a alguien en la distancia. A mí me dice eso, Temastiani, Tlaxtlahui, Temastiani. Qué mano, Initzin, Tlazohcamati. Y recuerden, pues es eso, ¿no? Un nahualito siempre es aquel que se oculta, aquel que pues espera con paciencia, ¿no? A veces para lograr su objetivo de Nahual, Sí, aquel que se oculta. ¿Ah? sí. Tlazohcamati no ignitzin. Hermanito Salvador, lo escuchamos. Sí, recordemos que el tecolotito o la lechuza son unos seres nocturnos, ellos ven de noche, Ujú. ¿sí? Y se supone que allí está de día, entonces de día ellos duermen, entonces está viajando en el sueño, del ensueño, se está profundizando, ahora sí como Nahual, a ver al más allá. Esa sería mi aportación, o lo que yo puedo ver. Tlazohcamati no ignitzin. Muchísimas gracias, hermanito, por compartirnos su afirmación, su trabajo. Y justamente es eso, ¿no? El viaje, el estar, lo que yo les decía en algún momento, alcanzar el nivel de que ahorita yo estoy aquí con ustedes,
pero que yo me proyecte también, por ejemplo, estando en otra parte físicamente. Es un nivel mucho más elevado, pero lo podemos lograr a través del amor de lo que nosotros hacemos. ¿Se puede? Sí. Hermanita Leti, la escuchamos. Azokamati Temasiani. Pues sí, el tecolotito está dentro de nuestra propia casa, ¿no? Es lo que Ujú. tenemos de tratar de alcanzar, esa, ese en el tilistli, ese trabajo nahuálico, en donde debemos de observar y ver todo lo intangible, ¿sí? Y ahora sí que es mi opinión, mi Naltilistli Temasiani, Tema, Tlazokamati. Tlazocamati Noignitzin. Justamente platicando un poco con algunos hermanitos y algunos abuelitos que están más metidos en esto en profundidad, decían que en el séptimo señor o señora de la noche, que justamente es Tlazolteotl, de ahí viene la palabra de Tlaca Tecolotl. Tlacatl como persona, Tecolotl, tecolote. Y ser Tlacatecolotl es un nivel de aprendizaje, es un título de sabiduría que implica lo que acabamos de decir, saber ser medicina, ¿no? Saber ser una persona que pueda estar aquí y pueda estar en otro lugar. Que los abuelitos, no los abuelitos, estos amigos como Sagún y todos ellos, cronistas, perdón, cronistas, estos cronistas europeos que llegaron, decían, los brujos, chamanes, Tizitl, son buenos. Y los tlacatecolos son los malvados, son los horribles. No, no es así. Aún siendo tú tlacatecolote, esa persona tecolote, puedes hacer la bondad, porque tienes el poder de crear, ¿eh? Por eso es el nivel, tlacatecolote, persona búho. Y ser búho, uf, es encontrar las soluciones donde los demás dicen, ya no hay solución. Es el trabajo, esa es la energía. Y justo por eso quise ponerle, ¿verdad? Y claro, está en proceso. Si ustedes quieren, lo modificamos. El círculo de nosotros no es Huehuetecolotl, es Tlacatecolotl, nuestro círculo que estamos creando. En estos 4 años vamos a crear esto. En algún momento una hermanita me decía, pues que lo veo usted ya cansado. Sí, pero me tengo que reponer. ¿Por qué? Porque les puedo decir, ¿sabe qué? Ya me siento muy cansado, ya no vamos a seguir con las clases. No, esto se acaba hasta que se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, hermanitos, ya para ir cerrando, el día de mañana se preparan con sus 2 velitas, con sus flores, con un poquitito de miel, ¿sí? Copal, para iniciar con nuestra primera ceremonia, que es con Zipactli, Tonacatecutli, Tonacacihuatl. ¿Sale? Y un espejito de obsidiana, que lo vamos a tener ahí. Y me escriben 4 cosas, no para que me lo manden, no, para ustedes. 4 cosas que quisieran lograr. 1, en la sabiduría. 2, en la iluminación, en la conexión. 3, en nuestra transformación. ¿Qué nos gustaría transformar primero? Cambiar primero. Y 4,
cómo aplicaríamos las estrategias, las herramientas con fuerza de voluntad para nuestro cambio, nuestra transformación. ¿Sí? Esto para que yo les dé las instrucciones que vamos a hacer, pero también ya teniendo las herramientas. ¿De acuerdo? 2 velitas, ya lo saben empoderar las velitas. Hay un video sobre específicamente de cómo empoderar a las velitas que está en el grupo. Y si no, pues búsquenlo en TikTok. Ahí los que me siguen en TikTok, en YouTube, ahí están los videos. Los vamos subiendo. ¿Qué más? Muchísimas gracias, hermanitos, por acompañarnos en esta clase. Y mañana, por favor, recuerden que mañana toca compartir experiencias con los hermanitos. Necesitamos solamente 4 hermanitos para que participen de acuerdo a cómo va su proceso, ¿verdad? Van a compartir, pero a la vez también van a recibir quizás ciertas sugerencias de cómo lo estamos haciendo el trabajo. Son sugerencias, porque al final de cuentas uno va forjando su propio camino, ¿sí? Bueno, hermanito Alberto, ¿quisiera participar en algo? Sí, una pregunta, Temastiani. No me queda claro a qué hora vamos a hacer el trabajo, porque no mencionó un horario. A la misma hora que hemos trabajado. Ujú. Es para todo el día, hermanito. Si en la mañana no lo podemos hacer, pero en la tarde, noche lo podemos hacer. Son las primeras prácticas. Esta ceremonia que vamos a hacer mañana con Zipacli, lo vamos a hacer 18 veces, 18 veces en todo el año, Setochli. ¿Sí? Incluso lo vamos a ir mejorando. ¿Sí? Tema, Temastiani. ¿Sí, hermanito? ¿Qué más? Batimos se ubican, timoitas que mosla. Buenas noches a todos. Seguimos Timoitas